Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Revisando la carrera de Psicología, nivel 3. Continuamos con la unidad 3 de la asignatura de Psicofisiología. Comencemos. Unidad 3, Sistema endocrino u hormonal. Tema 1, Biología del sistema endocrino. Objetivos/introducción. Sistema endocrino. Biología del sistema endocrino. Objetivo: conocer el funcionamiento del sistema endocrino, el mismo que consta de un grupo de glándulas y de órganos que regulan y controlan varias funciones del organismo mediante la producción y la secreción de hormonas. Introducción. En la unidad 3 de la asignatura Psicofisiología de la carrera Psicología en línea, trata sobre el sistema endocrino y hormonal del ser humano. En el tema 1, trataremos exclusivamente sobre la biología del sistema endocrino que se analiza y se reflexiona en el presente trabajo fundamentado en revisiones bibliográficas, con lo cual se pretende contribuir a la formación académica de los estudiantes. La funcionalidad endocrina en el presente compendio en donde se explica cómo está compuesto el sistema endocrino y cómo interviene o influye en el organismo y se diferencia a la vez entre las glándulas endocrinas y las hormonas. El sistema endocrino está constituido por glándulas, que controlan y regulan el equilibrio del funcionamiento del organismo en el ser humano. Sobre todo destaca la importancia del estudio en psicología, del sistema endocrino, por cuanto el exceso o la falta de la secreción hormonal influye de manera directa o indirecta en el comportamiento de la persona, porque así, como los hemos revisado en los compendios anteriores, los nervios transmiten mensajes, las hormonas también lo hacen y en este proceso que, es un poco más lento por parte de las hormonas, es determinante en la conducta del ser humano. El presente trabajo es una sistematización de varias consultas bibliográficas realizadas sobre la biología del sistema endocrino. Se hace referencia a un conjunto de elementos que lo estructuran, de qué está compuesto, se explica también las características y funciones de cada de ellas y la influencia de la alteración en el organismo y en la psique de las personas. El trabajo partió de los temas establecidos en el sílabo y plan analítico de la asignatura, que forma parte de la malla curricular de la carrera de Psicología en la IN, para contribuir a la formación académica de los futuros profesionales en las ciencias psicológicas. Subtema I, Sistema endocrino. La endocrinología es un campo de la ciencia que se encarga del estudio de la síntesis, secreción, función hormonal, y de los mecanismos de regulación de la secreción hormonal. Etimológicamente endocrino proviene de dos vocablos griegos. El sistema endocrino consta de un grupo de glándulas y de órganos que regulan y controlan varias funciones del organismo mediante la producción y la secreción de hormonas. Las glándulas son grupos de células que producen y secretan o liberan sustancias químicas. Mientras que las hormonas son sustancias las químicas producidas por el sistema endocrino que influyen en la actividad de otra parte del organismo. En esencia, actúan como mensajeros que controlan y coordinan diversas actividades en todo el cuerpo. El sistema endocrino juntamente con el sistema nervioso constituye dos de los más importantes sistemas que permiten mantener la homeostasis o estabilidad del medio interno del organismo. Ambos constituyen mecanismos de defensa frente a los cambios ambientales. El sistema nervioso con sus impulsos eléctricos como señales participa en la respuesta inicial frente a un estímulo, pero su acción es de corta duración. Si el estímulo persiste, entra en acción el sistema endocrino que produce y utiliza señales químicas llamadas hormonas que viajan por el torrente sanguíneo y controlan las acciones de células y órganos. En general su respuesta es más tardía, pero de mayor duración. La actividad del sistema endocrino afecta a todas y cada una de las células del organismo, ya que se encarga de mantener el equilibrio químico y de controlar el funcionamiento de los diferentes órganos, de tal manera que participa, por ejemplo, en la regulación del desarrollo y el crecimiento corporal, la metabolización de los nutrientes, la función sexual, el estado de ánimo, el sueño, la actividad cerebral, etc. Todo ello lo realiza mediante la producción de hormonas por parte de una serie de glándulas que se ubican en diferentes partes del organismo y que cumplen distintas funciones de control y estimulación en el funcionamiento de órganos y tejidos. No obstante, sus funciones son básicamente tres. Homeostasis, estimula o inhibe los procesos químicos que se desarrollan en las células, manteniendo el equilibrio químico del organismo. Reproducción,
estimula la maduración de los óvulos y la producción de espermatozoides, ambos esenciales para la reproducción humana. En el caso de la mujer, participa activamente en preparar el útero para iniciar la gestación, mantenerla e inducir el parto y posibilita la lactancia materna. Desarrollo corporal, controla e induce el desarrollo del ser humano desde el mismo momento de la concepción, así como el crecimiento y desarrollo del organismo hasta alcanzar la pubertad y la madurez física. Las principales glándulas del sistema endocrino, cada una de las cuales produce una o más hormonas específicas, son: Subtema 2, Biología del sistema endocrino. 1. Hipotálamo. Es una estructura en forma de almendra que se ubica en la parte central inferior del cerebro debajo de la superficie del cerebro, justo debajo del tálamo y por encima de la hipófisis. Constituye la unión entre el sistema nervioso y el endocrino. Desde ahí se controla el funcionamiento de la hipófisis, estimulando o inhibiendo la producción de hormonas por parte de esta glándula. Hipotálamo y adenohipófisis. La producción de hormonas en el hipotálamo se genera por dos mecanismos. Las hormonas tróficas son el mecanismo hormonal por el que las dos principales glándulas, hipotálamo e hipófisis, adenohipófisis, estimulan la secreción de nuevas hormonas en los tejidos diana. Hormona liberadora de gonadotropina, GnRH, estimula a la adenohipófisis para liberar gonadotropinas, hormona folículo estimulante, FSH, hormona luteinizante LH. Hormona liberadora de tirotropina, TRH, estimula a la adenohipófisis para liberar hormona estimulante de tiroides, tiroestimulante o TSH. Hormona liberadora de corticotropina, CRH, estimula a la adenohipófisis para liberar la hormona adrenocorticotrópica, adrenocorticotropina o ACTH. Las hormonas no tróficas o directas son el mecanismo hormonal cuya función es la de llevar directamente la señal hormonal al interior de la célula o tejido diana, con la finalidad de traducirla en acción biológica. Hormona liberadora de hormona del crecimiento, GHRH, estimula a la adenohipófisis para liberar somatotropina, hormona del crecimiento, GH. Hormona inhibidora de la liberación de prolactina, PIF, inhibe la liberación de prolactina en la adenohipófisis. Hipotálamo y neurohipófisis. Oxitocina, se transporta y almacena dentro de la neurohipófisis, se libera en mayores cantidades durante el parto y el amamantamiento. Vasopresina, hormona antidiurética, ADH, se transporta y almacena dentro de la neurohipófisis, se libera para controlar el equilibrio electrolítico del cuerpo, la presión sanguínea y la función renal. 2. Pituitaria. La hipófisis es la glándula reina de nuestro organismo debido a que en ella se producen o segregan múltiples hormonas, algunas de ellas son hormonas reguladoras que dirigen el funcionamiento de gran parte del sistema endocrino. La glándula hipofisaria es una estructura compleja, alojada en una cavidad de paredes óseas denominada silla turca, que se encuentra en el hueso esfenoides. Pesa aproximadamente 500 miligramos y su dimensión aproximada es de 5x6x10 mm. En ella se distinguen dos partes fundamentales en los seres humanos, el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. La hipófisis se forma en una fase incipiente de la vida embrionaria por fusión de dos proyecciones ectodérmicas de origen diferente. La neurohipófisis se desarrolla a partir del ectodermo neural, mientras que la adenohipófisis lo hace a partir de una evaginación del ectodermo del estomodeo. La adenohipófisis consta de tres componentes: parte distal, parte tuberal y parte intermedia. La neurohipófisis está compuesta por parte nerviosa y tallo infundibular. El infundíbulo es la porción que conecta el hipotálamo con la hipófisis. Sistema porta hipofisiario, red de venas que transportan la sangre y las hormonas reguladoras desde el hipotálamo hasta la hipófisis y permiten la conexión de la hipófisis con el resto del cuerpo. La función principal de la hipófisis es la de producir las hormonas que regulan muchas de las funciones y procesos vitales, tales como el metabolismo, crecimiento, maduración sexual, reproducción, presión sanguínea y muchas otras funciones y procesos físicos. Las hormonas secretadas por la hipófisis afectan casi todos los sistemas del cuerpo, por ejemplo, otras glándulas endocrinas, sistema cardiovascular, sistema digestivo, sistema reproductor femenino y masculino, etc. Adenohipófisis. El lóbulo anterior, adenohipófisis,
que produce y secreta la mayoría de las hormonas hipofisarias. Su función es controlada por las hormonas liberadoras del hipotálamo. Hormona del crecimiento GH, estimula el crecimiento lineal óseo, hiperplasia, hipertrofia y alargamiento de huesos. Prolactina, secreción de leche de las glándulas mamarias. Hormona estimulante de la tiroides, TSH estimula la síntesis, almacenamiento y secreción de la hormona tiroidea. Hormona adrenocorticotrópica, ACTH estimula la secreción de hormonas en la corteza suprarrenal. Hormona folículo estimulante, FSH promueve la maduración folicular en el ovario, secreción de progesterona en las mujeres, secreción de andrógenos de células intersticiales en los hombres. Hormona luteinizante LH, promueve el desarrollo de folículos ováricos, secreción de estrógenos en las mujeres, espermatogénesis en los hombres. Neurohipófisis. El lóbulo posterior, neurohipófisis, no produce ninguna hormona, pero libera dos hormonas que se han producido en los núcleos hipotalámicos. Oxitocina, se libera e interviene en el cuerpo de la mujer durante el parto y la lactancia y es una de las hormonas centrales de la excitación sexual y de los orgasmos tanto de hombres como de las mujeres. Vasopresina, hormona antidiurética, ADH, se libera para controlar el equilibrio electrolítico del cuerpo, la presión sanguínea y la función renal. 3. Glándula pineal. La glándula pineal, conocida también como cuerpo pineal, es un órgano endocrino impar y de ubicación mediana, que se origina en el segundo mes de vida intrauterina. La glándula pineal, cuerpo pineal o epífisis cerebral, es una estructura pequeña en forma de cono que comprende un parte del diencéfalo, está situada en el techo del diencéfalo, encima de los colículos superiores y posterior al tercer ventrículo. En el ser humano, presenta un peso que va de 100 a 200 mg y mide de 5 a 8 mm de longitud y 3 a 5 mm de ancho. La glándula pineal es clasificada como uno de los órganos circunventriculares secretores del encéfalo, lo que significa que posee acceso directo al torrente sanguíneo por medio de los capilares fenestrados. Función reguladora del reloj biológico. La función más importante de la glándula pineal es reunir información sobre el estado del ciclo día y noche del medio externo y usar esa información para modular la producción y liberación de melatonina. El ojo recibe la información sobre la luz ambiental a través de la retina. La retina no tiene solo fotorreceptores con los que distinguir formas y colores. En ella también se integran células ganglionares, ricas en un tipo pigmento llamado melanopsina. Este pigmento y sus células llevan información de manera directa al núcleo supraquiasmático. Más tarde, y tras analizar la información recibida, enviará al ganglio cervical superior la señal para que la glándula pineal o epífisis, secreto, inhiba la producción de melatonina. Si es de noche y no hay estímulo de luz solar, la secreción de melatonina aumentará para reducir el nivel de activación y propiciar el sueño. Función sexual y reproductiva. Estudios sugieren que la glándula pineal inhibe la secreción de hormonas sexuales hipofisarias como la hormona folículo estimulante, FSH, y la hormona luteinizante LH. Estas hormonas actúan sobre el correcto desarrollo y funcionalidad de los ovarios y testículos. Entonces, se cree que la glándula pineal juega un papel en la regulación del inicio de la pubertad, y a su vez inhibe la maduración de los genitales hasta la pubertad. Otras funciones de la glándula pineal. Estimula la secreción de la hormona del crecimiento. Favorece el sistema inmunológico. Intervienen en el apetito. 4. Tiroides. La glándula tiroides es una glándula endocrina ubicada en el cuello, anterior e inferior a la laringe, en el centro de la región cervical anterior. En circunstancias normales, se extiende desde la quinta vértebra cervical, C5, hasta la primera vértebra torácica, T1. En promedio, la glándula pesa entre 15 y 25 gramos, siendo así la glándula endocrina más grande. La glándula tiroides posee forma de mariposa, vascular, de coloración roja amarronada, está formada por un lóbulo piramidal, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho conectados por un istmo. Su función principal es la de producir, almacenar y secretar a las hormonas triiodotironina, T3, y tiroxina, T4. Estas hormonas basadas en yodo tienen varios efectos en el metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos,
como también en el desenvolvimiento del sistema nervioso central y crecimiento general. Las hormonas tiroideas son reguladas por el eje hipotálamo-hipófisis tiroides a través de la hormona reguladora de la tiroides, TRH, proveniente del hipotálamo, y la hormona estimulante de la tiroides, TSH, de la glándula hipófisis. Las hormonas tiroideas afectan todas las células y órganos del cuerpo. Estas hormonas regulan la velocidad a la que se queman calorías, lo cual afecta la pérdida o el aumento de peso. Pueden desacelerar o acelerar los latidos cardíacos. Pueden elevar o bajar la temperatura corporal. Influyen en la velocidad a la que los alimentos se mueven a través del tubo digestivo. Controlan la manera en la que se contraen los músculos. Controlan la velocidad a la que se reemplazan las células que mueren. 5. Paratiroides. Las glándulas paratiroides, de paratiroides, son glándulas endocrinas situadas en el cuello, por detrás de los lóbulos derecho e izquierdo de la tiroides. La glándula paratiroides tiene forma de lenteja, con medidas aproximadas de 5x3x3 mm y un peso de 30 mg cada una. Su color es variable entre tonos amarillos, rojizos o marronáceos y tiene consistencia blanda. El único propósito de las glándulas paratiroides es regular el nivel de calcio en nuestros cuerpos a un rango estrecho para que el sistema nervioso y muscular puedan funcionar correctamente. Miden la cantidad de calcio en la sangre cada minuto de todos los días y si los niveles de calcio bajan un poco, las glándulas paratiroides reconocen esto y producen la hormona paratiroidea, HPT, que va a los huesos y toma algo de calcio A, hace un retiro de la bóveda de calcio, y lo deposita en la sangre. Cuando el calcio en la sangre es lo suficientemente alto, las paratiroides dejan de producir la hormona HPT. Por lo tanto, el calcio es el elemento más regulado en nuestro cuerpo. De hecho, el calcio es el único elemento mineral que tiene su propio sistema regulador, las glándulas paratiroides. El calcio es esencial en nuestra vida, y es utilizado principalmente para tres cosas. Proporciona la energía eléctrica para nuestro sistema nervioso. La función más importante que el calcio tiene en el cuerpo humano es proporcionar los medios para que los impulsos eléctricos viajen por los nervios. El calcio es el elemento que el sistema nervioso utiliza para conducir la electricidad en nuestro cuerpo. Proporciona la energía eléctrica para nuestro sistema muscular. Al igual que los nervios en el cuerpo, los músculos utilizan los cambios en los niveles de calcio dentro de las células para proporcionar la energía de contracción. Da fortaleza a nuestro sistema óseo. El calcio es utilizado para dar fortaleza a los huesos. 6. Timo. El timo es una glándula, y uno de los controles centrales del sistema inmunitario que se localiza en el mediastino, detrás del esternón. Su estructura aparece completamente desarrollada en el tercer mes de gestación, de 12 a 15 g, y continúa creciendo hasta la pubertad donde alcanza su máximo crecimiento, entre 30 y 40 g. Luego involuciona atrofiándose de forma progresiva, produciéndose el reemplazo del tejido tímico con tejido adiposo y conectivo areolar y alcanzando, en la edad adulta, unos 10 o 15 g, siendo sustituido buena parte de él por tejido adiposo. Una capa de tejido conectivo envuelve y mantiene unidos los dos lóbulos tímicos, mientras que una cápsula de tejido conectivo delimita por separado cada lóbulo que presentan anatómicamente dos regiones. Región de la corteza, contiene linfocitos T inmaduros, de manera que estas células aún no tienen capacidad inmunológica de distinguir las propias células del cuerpo a partir de células extrañas. Región de la médula, contiene los linfocitos T maduros. Estas células tienen la capacidad de identificar las células propias de las extranjeras, por diferenciarse en linfocitos T especializados. Los linfocitos T se originan de las células madre de la médula ósea y migran en estado inmaduro al timo a través del torrente sanguíneo. El timo ejerce una clara influencia sobre el desarrollo y maduración del sistema linfático y en la respuesta defenso-inmunitaria de nuestro organismo con la producción de timosina, interviene en el desarrollo de las células en el sistema inmune. Son las encargadas de la maduración de los linfocitos T, que son leucocitos, glóbulos blancos, que combaten las infecciones y destruyen células anormales. Timopoyetina, hormona polipeptídica ahílaval a partir de extractos de timo. Presente en el ARNM, ARN mensajero,
y es codificada por el gen TMPO. Timulina, también conocida como factor tímico, estimula las células T en los órganos linfáticos otros a madurar. 7 glándulas adrenales. Las glándulas suprarrenales son pequeñas y triangulares y se ubican encima de cada riñón. Su peso varía de 4 a 8 gramos y su tamaño fluctúa entre 3 centímetros de alto y 1 centímetro de espeso. Cada glándula suprarrenal consta de 2 partes. La región externa se llama corteza suprarrenal, que forma el 90% de la glándula. La región interna se llama médula suprarrenal, que forma el 10% de la glándula. Las glándulas suprarrenales interactúan con el hipotálamo y la hipófisis, también conocida como glándula pituitaria, del cerebro. Por ejemplo, esto es lo que ocurre para que las suprarrenales puedan segregar corticoesteroides. El hipotálamo produce la hormona liberadora de la corticotropina, CRH. Esto estimula a la hipófisis para que produzca la hormona adrenocorticotrópica, ACTH. La ACTH estimula las glándulas suprarrenales para que produzcan corticoesteroides y los liberen en la sangre. La corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal segrega hormonas que tienen un efecto en el metabolismo del cuerpo. Las hormonas también afectan las sustancias químicas de la sangre, así como determinadas características del cuerpo. La corteza suprarrenal segrega hormonas al torrente sanguíneo. Entre las hormonas producidas por la corteza suprarrenal, se incluyen las siguientes. Cortisol, es una hormona que ayuda a controlar el uso que el cuerpo hace de las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Inhibe las reacciones alérgicas e inflamatorias del cuerpo y también afecta el sistema inmunitario de otras maneras. El cortisol es necesario para mantener la presión arterial en momentos de estrés. Aldosterona, esta hormona actúa en el riñón para controlar los niveles de sodio y de potasio en el cuerpo. Además, ayuda a mantener el volumen sanguíneo y la presión arterial. La aldosterona está regulada por complejos mecanismos de respuesta que implican los niveles de sodio y potasio, así como el volumen sanguíneo. Andrógenos, estas hormonas se convierten en hormonas femeninas, estrógenos, y masculinas, andrógenos, en otras partes del cuerpo. Sin embargo, estas hormonas esteroides se producen en cantidades mucho mayores en los ovarios, estrógenos, y en los testículos, andrógenos. La médula suprarrenal. La médula suprarrenal es la parte interior de la glándula suprarrenal. Ayuda a la persona a sobrellevar el estrés emocional y físico. La médula suprarrenal segrega estas hormonas. Epinefrina, adrenalina. Esta hormona ayuda al cuerpo a responder a una situación estresante, aumentando la frecuencia cardíaca y la fuerza de las contracciones del corazón. También dirige la circulación sanguínea a los músculos y al cerebro, hace que los músculos se relajen y ayuda a convertir el glucógeno en glucosa en el hígado para obtener energía, además de otras actividades. Las personas con asma usan inhaladores con epinefrina para abrir las vías respiratorias. Norepinefrina, noradrenalina. Esta hormona provoca la compresión de los vasos sanguíneos, vasoconstricción. De ese modo, se mantiene la presión arterial y la aumenta en respuesta a un estrés repentino. 8. Páncreas. El páncreas es un órgano glandular con una actividad tanto exocrina como endocrina, cosa que le permite formar parte tanto del sistema digestivo como del endocrino. Por ello, para analizar las funciones, debemos dividir estas en función de si se trata de su actividad exocrina, liberación de sustancias no hormonales en una cavidad del organismo, o endocrina, liberación de hormonas a la circulación sanguínea. Es una glándula que se encuentra localizada en la cavidad abdominal, justo por detrás del estómago, entre el bazo y el duodeno, a la altura de la segunda vértebra lumbar y junto a las glándulas suprarrenales. Tiene una forma alargada, similar a una pera plana, una longitud de entre 15 y 20 centímetros, un grosor de entre 4 y 5 centímetros y un peso que oscila entre los 70 y los 150 gr. Se divide morfológicamente en cabeza, cuello, cuerpo y cola. Cabeza, es la parte más gruesa del páncreas, está situada a la derecha y se localiza por detrás del hígado, rodeando parcialmente al duodeno, que es la primera parte del intestino delgado donde el páncreas vierte el jugo pancreático con enzimas digestivas. Por ello, esta cabeza es la región que alberga la mayoría de las células vinculadas a la actividad exocrina, es decir,
con la síntesis del jugo pancreático. Cuello, sirve como nexo de conexión entre la cabeza y el cuerpo. Es la parte en la que se observa un cambio de dirección en el páncreas, pues hay una desviación en su estructura. Cuerpo, empieza tras el cuello y es la región que se encuentra por detrás del estómago. Este va ascendiendo verticalmente y es la parte del páncreas con mayor longitud. Alberga la mayoría de las células vinculadas a la actividad endocrina. Cola, es la parte más estrecha y se trata del extremo puntiagudo que nace como una prolongación del cuerpo. Se encuentra en contacto con el estómago y el bazo y, al igual que el cuerpo, contiene la mayoría de las células vinculadas a la actividad endocrina. La actividad endocrina del páncreas es la que está vinculada con el sistema endocrino. El páncreas libera 3 hormonas que hacen posible que el cuerpo metabolice, descomponga y digiera la comida. También regulan el uso que el cuerpo hace de la glucosa, que es la fuente de energía para muchas de las actividades diarias de todas las células. Cuando el páncreas funciona normalmente, la concentración de glucosa en sangre varía como respuesta a una extensa variedad de sucesos, situaciones de estrés o infecciones, pero permanece en sus límites normales. Las 3 hormonas que produce este órgano son las siguientes. Insulina, se segrega cuando la concentración de glucosa en sangre aumenta, esto ocurre poco después de comer. Los músculos y células grandes son estimulados por la insulina para absorber la glucosa que necesitan como combustible para realizar otras actividades. La glucosa que sobra es almacenada por el hígado en forma de un almidón llamado glucógeno. Glucagón, cuando es necesario, contribuye a la descomposición del glucógeno almacenado en el hígado y a su utilización como carburante. Esto aumenta la concentración de azúcar en la sangre. Somatostatina, que es la responsable de regular la producción y transmisión de las otras 2, insulina y glucagón. 9 ovarios. Las gónadas, testículos y ovarios, son glándulas mixtas que en su secreción externa producen gametos y en su secreción interna producen hormonas que ejercen su acción en los órganos que intervienen en la función reproductora. Cada gónada produce las hormonas propias de su sexo, pero también una pequeña cantidad de las del sexo contrario. El control se ejerce desde la hipófisis. Los ovarios se localizan dentro de la pelvis femenina, a los lados del útero con el cual se conectan mediante tejido conjuntivo. Son estructuras pares con forma de almendra, con medidas de 1x2x3 cm aproximadamente, en la mujer fértil, aunque varía durante el ciclo, y con un peso de unos 6 a 7 gramos, que muestran color blanco grisáceo. Los ovarios se encuentran fijados a ambos lados del útero. Los ovarios son 2 órganos con forma de óvalo ubicados en la parte superior derecha e izquierda del útero. Producen, almacenan óvulos que posterior liberan en las trompas de falopio en un proceso que se denomina ovulación. Los ovarios también forman parte del sistema endocrino, porque producen las hormonas sexuales femeninas, como el estrógeno y la progesterona. Los estrógenos retienen sal y agua, aumentan el peso corporal y reducen los niveles de colesterol plasmático. Influyen en el desarrollo de los caracteres sexuales y en la maduración de los órganos sexuales femeninos. El estradiol es el estrógeno más importante, encargado del desarrollo de los llamados órganos diana del sistema reproductor, mamas, vagina y útero. También del ensanchamiento de la pelvis, crecimiento y distribución del vello corporal y la iniciación del ciclo menstrual. La progesterona u hormona del embarazo influye en el desarrollo de las glándulas mamarias y prepara el útero para la implantación del óvulo. Aumenta sus niveles a partir del día 14 del ciclo menstrual e induce en el útero cambios imprescindibles para la implantación del óvulo que sea fecundado. También interviene durante el embarazo en la preparación de las mamas para la lactancia. 10 testículos. Las gónadas, testículos y ovarios, son glándulas mixtas que en su secreción externa producen gametos y en su secreción interna producen hormonas que ejercen su acción en los órganos que intervienen en la función reproductora. Cada gónada produce las hormonas propias de su sexo, pero también una pequeña cantidad de las del sexo contrario. El control se ejerce desde la hipófisis. Los testículos, en número de 2, se hallan en la región perineal tras la base del pene. En el interior de la bolsa escrotal 2 están envueltos por un conjunto de cubiertas con forma de bolsa, llamada escroto,
que los mantiene a una temperatura de 1 a 3 C inferior a la temperatura corporal. En los niños el tamaño de los testículos es relativamente pequeño, de 2 a 3 cm de longitud. El testículo tiene forma de ovoide aplanado o en sentido transversal. Tiene una consistencia dura y algo elástica debido a la capa fibrosa que lo rodea. En la pubertad crecen hasta alcanzar entre 4 y 8 centímetros de longitud y entre 2 y 4 centímetros de ancho. Este tamaño se conserva más o menos similar durante toda la vida, aunque a veces se percibe una ligera atrofia en la vejez. Eje hipotálamo-hipófisis-testículo. El hipotálamo es el encargado de generar GnRH que va a activar a la hipófisis y produce las hormonas FSH y LH. La hormona FSH va a actuar en las células de Sertoli mientras que la LH va a actuar sobre las células de Leydig generando testosterona. El testículo del hombre adulto produce, aproximadamente, de 5 a 7 mg de testosterona al día. La secreción de testosterona se ajusta a un ritmo circadiano, con mínimos a última hora de la tarde y máximos al final de la noche y primeras horas de la mañana. La testosterona es la principal hormona sexual en los hombres. Durante la pubertad de un niño, la testosterona causa el crecimiento del vello corporal, el desarrollo muscular y la profundización de la voz. En los hombres adultos, controla el deseo sexual, mantiene la masa muscular y ayuda a producir esperma. Tema 2. Trastornos del sistema endocrino. Trastornos del sistema endocrino. Efectos sobre el envejecimiento del sistema endocrino. Objetivo: conocer el funcionamiento del sistema endocrino, el mismo que consta de un grupo de glándulas y de órganos que regulan y controlan varias funciones del organismo mediante la producción y la secreción de hormonas. Subtema I. Trastornos del sistema endocrino. Hipófisis. Hipotuitarismo. Explica que este trastorno se debe a una actividad baja de la hipófisis, lo que ocasiona que deje de funcionar más de una glándula hipofisaria, ocasionando infertilidad, intolerancia al frío, fatiga, falta de producción de leche materna. Diabetes insípida. Se define como el estado de pérdida excesiva de agua secundario a una excreción primaria de un alto volumen de orina, lo que se acompaña de una polidipsia compensatoria, causado por deficiencia de vasopresina o diabetes insípida central, neurohormonal. Pérdida de sensibilidad de los túbulos renales a la acción de vasopresina o diabetes insípida nefrogénica, causada por un defecto genético de los receptores renales de la vasopresina. Deficiencia de hormona de crecimiento o enanismo o baja estatura. Señala que la hormona del crecimiento, somatotropina, regula el crecimiento y el desarrollo físico. Si esta glándula no produce suficiente hormona del crecimiento, las consecuencias suelen ser un crecimiento demasiado lento y una talla baja con proporciones normales. Adenoumas hipofisiarios. Son tumores benignos de las células epiteliales de la hipófisis, aunque no son cancerosos, son potencialmente peligrosos porque pueden afectar los niveles normales de secreción de hormonas de la hipófisis. Acromegalia. Reseña que es una enfermedad causada por un exceso de secreción de la hormona del crecimiento en adultos, lo que hace que se densifiquen los huesos y que los órganos crezcan en exceso. Incidentalomas hipofisiarios. Son tumores pequeños ubicados en el área hipofisaria. Telarquía prematura. Señala que es el crecimiento anormal de las glándulas mamarias en niñas menores de 8 años, esto puede suceder en un lado o ambos lados. Hiperprolactinemia. Son adenoumas hipofisarios que secretan prolactina, según su tamaño, se clasifican en microprolactinomas, 10 milímetros, y macroprolactinomas, 10 mm. Raramente son hereditarios y forman parte de la neoplasia endocrina múltiple. Como información adicional e importante, cabe mencionar que las prolactinomas malignas no son frecuentes. Tiroides. Hipertiroidismo. Cuando el mal funcionamiento de la glándula tiroides se caracteriza por la actividad excesiva y la superproducción de hormona tiroidea, la enfermedad recibe el nombre de hipertiroidismo. El metabolismo, que en este caso se ve sobreestimulado por el exceso de hormonas, afecta el estado de ánimo, el peso y los niveles de energía física y mental, entre otras cosas. Cuando existe demasiada hormona tiroidea, toda la función del cuerpo tiende a acelerarse, por lo que la enfermedad tiene un amplio rango de síntomas diferentes. Sus causas pueden estar vinculadas a una infección de la glándula tiroides,
tumores no cancerosos en la glándula o en la hipófisis, el consumo de medicamentos que contienen grandes cantidades de hormona tiroidea, recetados para tratar el hipotiroidismo, o tumores en los testículos o en los ovarios. Sin embargo, en más del 80% de los casos, el hipertiroidismo es de origen autoinmune. Los síntomas más comunes son dificultad para concentrarse, inquietud, ansiedad, dificultad para dormir, manos temblorosas, insomnio, cansancio, debilidad muscular, deposiciones frecuentes, aunque no diarrea, hinchazón en el cuello, tiroides agrandada, aumento del apetito, simultáneamente a la pérdida de peso, irregularidad en la menstruación, inflamación de los tejidos que rodean a los ojos, en el caso de la enfermedad de Graves, hipotiroidismo. Cuando la actividad en la glándula tiroides es baja y, como consecuencia, se da la deficiente presencia de la hormona en el organismo, la enfermedad se conoce como hipotiroidismo y produce una inflamación en la glándula tiroides. El ritmo normal del cuerpo disminuye causando pesadez mental y física. Al contrario del hipertiroidismo, en este caso se genera una ralentización del metabolismo causado por la falta de producción de hormonas tiroideas. La disminución de la actividad orgánica afecta las funciones metabólicas, neuronales, cardiovasculares y digestivas, entre otras. Aparece más frecuentemente en mujeres mayores de 50 años, en personas con obesidad o en quienes atravesaron una cirugía de tiroides. Algunas mujeres desarrollan hipotiroidismo después del embarazo, lo que se conoce como tiroiditis postparto. Los síntomas más comunes del hipotiroidismo son cansancio, mala memoria, depresión, piel seca y áspera, ritmo cardíaco lento, aumento de peso, bocio, intolerancia al frío, estreñimiento, somnolencia. En situaciones extremas puede generar insuficiencia cardíaca, respiratoria e hinchazón generalizada. Paratiroides. Las enfermedades de las paratiroides afectan a las paratiroides que producen la hormona paratiroidea, PTH. La PTH ayuda a mantener el balance correcto de calcio en el cuerpo. Normalmente, las glándulas liberan la suficiente cantidad de PTH como para mantener los niveles de calcio normales. La enfermedad altera este delicado balance. Existen tres tipos de enfermedades de las paratiroides: el hiperparatiroidismo, el cáncer de las paratiroides y el hipoparatiroidismo. Hiperparatiroidismo, HPT, es el tipo más común de las enfermedades de las paratiroides. En el HPT, una o más glándulas son hiperactivas. Como resultado, las glándulas producen mucha PTH. Esto puede resultar en demasiada cantidad de calcio en la sangre, una condición denominada hipercalcemia. Generalmente, la causa del HPT es un tumor benigno de la glándula. La hipercalcemia puede causar serios problemas que incluyen osteoporosis, piedras en los riñones, enfermedades cardíacas, presión arterial alta. La mayoría de las personas con HPT primaria no tienen síntomas. Algunas personas presentan síntomas moderados, tales como debilidad muscular, fatiga, depresión, molestias y dolores en las articulaciones y los huesos, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, estreñimiento, confusión o alteraciones de la memoria y el razonamiento, aumento de la sed y la necesidad de orinar. Cáncer de las paratiroides. El cáncer de las paratiroides puede causar HPT. Es una condición muy rara que generalmente afecta a las personas cuando tienen aproximadamente 50 años. Generalmente regresa, o recurre, en el sitio original luego del tratamiento. La recurrencia se puede disminuir mediante el control de los niveles de calcio en la sangre. Hipoparatiroidismo. El hipoparatiroidismo significa que el cuerpo no produce suficiente PTH. Como resultado, el nivel de calcio en la sangre es muy bajo. La causa de la condición es, generalmente, la cirugía de cuello o el daño en las paratiroides. También puede suceder debido a ataques autoinmunes hacia las glándulas. Entre los signos y síntomas de hipoparatiroidismo se pueden incluir los siguientes: hormigueo o ardor en las puntas de los dedos de las manos, los pies y los labios. Dolores musculares o calambres en las piernas, los pies, el estómago o el rostro. Contracciones o espasmos en los músculos, en particular alrededor de la boca, pero también en las manos, los brazos y la garganta.
fatiga o debilidad, periodos menstruales dolorosos, pérdida del cabello irregular, piel seca y áspera, uñas frágiles, depresión o ansiedad. Timopatologías que afectan al timo de forma general pueden ser: aplasia del timo, conocida como síndrome de DiGeorge, muy infrecuente. El timo es anormal anatómica y funcionalmente, por lo que estará comprometida la respuesta inmunitaria. Hiperplasia tímica, aumento del tamaño del timo y con una estructura histológica y función alteradas. Muy frecuentemente asociado a enfermedades autoinmunes. Timoma maligno o benigno. Es un tumor en la glándula del timo. Más frecuente en mujeres. El tumor maligno puede afectar a estructuras vecinas manifestando síntomas precozmente. Glándulas adrenales. Cuando tiene un trastorno de las glándulas suprarrenales, su cuerpo produce demasiado o muy poco de una o más hormonas. Los síntomas dependen del tipo de problema que tenga y cuánto afecta a los niveles hormonales de su cuerpo. Existen muchos tipos de trastornos de las glándulas suprarrenales, incluyendo enfermedad de Addison, afección en la que las glándulas suprarrenales no producen suficiente cortisol. Síndrome de Cushing, afección causada por un exceso de cortisol en el cuerpo, a menudo por tomar medicamentos corticoides durante un periodo prolongado. Adenoma productor de aldosterona, tumor benigno, no canceroso, que produce demasiada aldosterona y puede causar hipertensión arterial grave. Paraganglioma feocromocitoma hereditario, afección hereditaria que causa diferentes tipos de tumores que producen adrenalina y otras hormonas. Algunos tumores pueden volverse cancerosos. Cáncer de la glándula suprarrenal, tumores cancerosos, incluyendo carcinoma de la corteza suprarrenal y el neuroblastoma. Hiperplasia suprarrenal congénita, grupo de trastornos hereditarios en los que las glándulas suprarrenales no producen suficiente cortisol. El tipo más común es la deficiencia de 21-hidroxilasa. En los Estados Unidos, a los bebés recién nacidos se les hace un análisis de sangre para ver si tienen hiperplasia suprarrenal congénita. Es posible que las personas que nacen con este trastorno no presenten síntomas hasta la niñez o más adelante en la vida. Páncreas. El páncreas es una glándula localizada detrás del estómago y por delante de la columna. Produce jugos que ayudan a descomponer los alimentos y hormonas que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Los problemas en el páncreas pueden conducir a muchos problemas de salud. Entre ellos, pancreatitis o inflamación del páncreas. Esto ocurre cuando las enzimas digestivas comienzan a digerir al mismo páncreas. Cáncer de páncreas. Fibrosis quística, un trastorno genético en el que una secreción mucosa espesa y pegajosa pueden obstruir los conductos pancreáticos. Diabetes, el páncreas también tiene un papel en la diabetes. En la diabetes tipo I, las células beta del páncreas no producen insulina debido a una reacción del sistema inmunitario del cuerpo contra ellas. En la diabetes tipo 2, el páncreas pierde la capacidad de segregar suficiente insulina en respuesta a las comidas. Gónadas. Pubertad precoz, el inicio de secreción espermatogénica y androgénica en niños antes de los 9 o 10 años, y en las niñas de 7 u 8 años comienza la actividad ovárica cíclica o menstruación. Síndrome de ovario poliquístico o hiperandrogenismo ovárico funcional o anovulación crónica hiperandrogénica. Este trastorno tiene 3 tipos de alteraciones relacionadas entre sí: una disfunción neuroendocrina, hipersecreción de LH, trastorno metabólico, resistencia a la insulina o hiperinsulinismo, y una disfunción de la esteroidogénesis y la foliculogénesis ovárica. Ginecomastia. Este trastorno habla del volumen de la mama en el hombre, ya que no es normal ni natural, aunque de manera cierta no se conoce el motivo por el cual se genera la ginecomastia. Muchos científicos han alegado que se puede producir debido a trastornos sistémicos, déficit de testosterona, tumores testicular secretores de estrógeno o por el excesivo consumo de drogas o fármacos. Subtema 2. Efectos sobre el envejecimiento del sistema endocrino. Cuando el ser humano llega a la etapa de la adultez mayor, tiene una serie de cambios a nivel físico, social y psicológicos que son causados por causas varias. Sobre todo se presentan alteraciones cognitivas que provocan a la vez cambios conductuales como la depresión, la ansiedad y la apatía. Como ya vimos en el subtema 1, el sistema endocrino está formado por glándulas,
órganos y hormonas que hacen que nuestro cuerpo funcione de manera coordinada. Estas hormonas generan sustancias de manera permanente con la finalidad de que nuestro organismo funcione correctamente, aunque puede suceder que antes del envejecimiento ya podamos padecer de alguna deficiencia hormonal. Nos centraremos en el estudio de los efectos sobre el envejecimiento, ya que en este punto el sistema endocrino también deja de funcionar de manera regular, trayendo consigo una variedad de deficiencias que tenemos que cuidar y tratar con medicamentos. Los cambios endocrinológicos más relevantes en el adulto mayor tienen que ver con el páncreas y tiroides. Más del 50% de los adultos mayores de 80 años padecen de intolerancia a la glucosa, debido a la disminución progresiva de secreción de insulina por las células beta del páncreas, aumento de grasa abdominal y disminución de masa magra. Con la edad disminuye la concentración de la mayoría de las hormonas. Algunas personas mantienen los valores característicos de cuando eran jóvenes y otras personas aumentan. Sin embargo, aunque los valores no disminuyan, la función de estas glándulas puede bajar con la edad, haciendo que los receptores hormonales sean menos sensibles. Los trastornos orgánicos y psicológicos más comunes en el envejecimiento causados por la alteración del sistema endocrino son diabetes, glicemia, hipertiroidismo e hipotiroidismo, osteoporosis, depresión, demencia, deterioro cognitivo, estrés. Hemos visto que, en las mujeres mayores, en algunos casos, desde los 40 años comienzan a experimentar el proceso de la menopausia. La menopausia es el proceso donde los ovarios dejan de producir estrógeno, progesterona, melatonina y en algunos casos somatotropina, incluso, el cortisol, las hormonas tiroideas y la insulina pueden dejar de generarse de manera leve. Por ello, la menstruación no se da frecuentemente y la capacidad de reproducción se pierde. Para explicarlo de manera más detallada y científica, observaremos los pasos para llegar a la menopausia. La perimenopausia se refiere a los años anteriores y posteriores a la última menstruación, aunque este último puede ser variable. En este proceso, experimentan una mayor variación la progesterona y los estrógenos. Estas variaciones o cambios se pueden dar en mujeres a partir de los 40 años y puede durar entre 6 meses hasta 10 años. La transición de la menopausia es el cambio en los patrones de la menstruación y conduce al último periodo menstrual. La posmenopausia es el periodo de tiempo posterior a la última menstruación. En este proceso femenino de la menopausia, perimenopausia, pueden surgir enfermedades del corazón y osteoporosis, además de tener algunos síntomas, tales como sofocos, menstruación irregular, cambios en el estado de ánimo, sensibilidad en las mamas, depresión, ansiedad, dolor de cabeza, insomnio. Incluso desde la perimenopausia hasta después de la menopausia algunos de los órganos quedan afectados, como la piel, la vagina, la uretra. Muchos de estos síntomas se generan por la falta de producción de estrógeno, aumento del flujo sanguíneo, intensa variación en los niveles de hormonas. En el caso de los hombres, se da la andropausia y aunque ellos no sufren ni padecen los mismos trastornos de las mujeres, ellos siguen produciendo esperma y siendo fértiles. Sin embargo, la secreción androgénica, función testicular endocrina, y la espermatogénesis, función testicular exocrina, disminuyen con el paso de años, dependiendo el individuo. La testosterona comienza a decrecer en un 30% y la testosterona libre en hombres entre 25 y 75 años. Con relación a la concentración de testosterona en el anciano se determina 1. Por factores genéticos, donde la testosterona varía hasta un 63% y la globulina transportadora de hormonas sexuales en un 30%. 2. Por factores metabólicos, observando el índice de masa corporal y si presenta resistencia a la insulina. 3. Por factores hormonales. 4. Por factores psicológicos o dietéticos. 5. Por factores de enfermedades crónicas. 6. Por consumo de fármacos. En etapa de la tercera edad del ser humano, por lo consiguiente el sistema endocrino, también envejece, las glándulas alteran la secreción hormonal, provocando cambios fisiológicos y psicológicos, que les dificulta en muchos de los casos a las personas mantener una vida saludable. Las enfermedades orgánicas son producidas por la alteración del sistema endocrino en los ancianos, tales como las siguientes.
La diabetes mellitus aparece con más frecuencia porque los tejidos responden mal a la acción de la insulina, lo cual hace que el páncreas se esfuerce más en la producción de insulina y con el tiempo, este órgano se agota y deja de producirla, provocando alteraciones. El hipertiroidismo en el anciano es otro ejemplo de influencia del sistema endocrino, por cuanto las arritmias es un síntoma de que el corazón es sensible a la tiroxina y trastorna el comportamiento del adulto mayor. El sistema inmune se afecta por la alteración de la producción de hormonas en el anciano debido en muchas ocasiones a la ingesta de medicamentos que también provocan estas alteraciones. Por último, el delirio, la depresión y la demencia, son debido a enfermedades endocrinas y no a la vejez. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.